Esto es Cero Perfecto, un espacio de Marquiana donde empezar no se trata de hacerlo perfecto, sino de atreverte a impulsar un sueño, mientras narras la historia de tu propia marca. Esto es Cero Perfecto. Construyendo un proyecto desde cero. Episodio 3. De la idea al proyecto real. Tener una idea es emocionante. Muchas personas tienen ideas de negocio, ideas de proyectos, ideas creativas, pero muy pocas llegan a convertir esas ideas en algo real. Y no necesariamente porque la idea sea mala, sino porque entre tener una idea y construir algo real hay un camino que a veces parece más complicado de lo que imaginamos. Creo que muchas personas pasan mucho tiempo pensando en su idea perfecta, la mejor idea de negocio, el proyecto ideal, el momento perfecto para empezar. Pero algo que he aprendido en estos años es que muchas veces la idea no es lo más importante. Lo que realmente importa es lo que haces con esa idea. En mi caso, cuando empecé a pensar en Marquiana, tampoco tenía todo completamente definido. No tenía claro exactamente en qué se iba a convertir el proyecto con el tiempo. Hay un momento interesante cuando empiezas un proyecto. Pasas de pensar en la idea a tomar pequeñas decisiones que la vuelven real. Una de esas decisiones fue registrar la empresa. Puede parecer algo simple, pero fue un momento simbólico, porque en ese momento la idea dejó de ser solo algo en mi cabeza y empezó a existir en el mundo real. A veces esos pequeños pasos son los que hacen que el proyecto empiece a tomar forma. Algo que también me parece importante decir es que muchas veces esperamos tener todo listo antes de empezar. El equipo perfecto, el dinero suficiente, el conocimiento completo. Pero muchas veces los proyectos empiezan simplemente con lo que tienes a la mano. En mi caso, empecé con algo que ni siquiera pensaba que sería el centro del proyecto, la fotografía. Me compré una cámara y decidí intentarlo. Y ni siquiera era la mejor cámara. Y yo no era la mejor fotógrafa, ni la mejor editando, ni la mejor dirigiendo una sesión de fotos. No tenía un gran estudio ni un gran equipo. Solo tenía la intención de aprender y de empezar. Cuando empiezas algo, muchas veces no sabes exactamente hacia dónde va a crecer el proyecto, pero empiezas a encontrar pequeñas oportunidades. Yo, por ejemplo, poco a poco empecé a trabajar con quinceañeras. Ese fue uno de los primeros nichos que apareció de forma bastante natural y fue interesante porque no era necesariamente el plan inicial, pero fue lo que permitió que el proyecto empezara a sostenerse. Muchas veces el proyecto real no se parece exactamente a la idea inicial. Va cambiando a medida que aprendes. Algo que aprendí muy rápido es que aprender también significa aprender constantemente. Aprender de marketing, aprender de ventas, aprender de clientes, aprender incluso de los errores. Haber trabajado en marketing y en atención al cliente me ayudó a entender algunas cosas. Pero aún así, muchas lecciones solo se aprenden cuando estás construyendo algo propio. Con el tiempo, el proyecto empezó a evolucionar. Lo que empezó con fotografía también empezó a conectarse con otras cosas que me interesaban: marketing, estrategia, educación y contenido. Y poco a poco empecé a experimentar con otras ideas. Trabajar con negocios, trabajar con artistas, crear ebooks, lanzar cursos pequeños. Y es interesante porque muchas veces los proyectos crecen así, probando cosas, aprendiendo, ajustando. Muchas veces cuando lanzas una idea te das cuenta de qué cosas están funcionando y con qué podríamos complementar esa nueva idea. Y si en cambio nos damos cuenta de que algo está mal, no hay problema. En realidad es bueno notar que algo no funciona para hacerlo mejor. La siguiente vez, seguro que tu producto o servicio estará al 100%, porque ya te equivocaste, ya no tienes nada que perder. Si algo me parece importante decir es que muchas personas esperan tener una idea perfecta antes de empezar, pero muchas veces la idea se va construyendo mientras trabajas en ella. El proyecto se vuelve más claro cuando ya estás en movimiento. Si tienes una idea que te gustaría convertir en proyecto, quizás el primer paso no es tener todo resuelto. Quizás el primer paso es simplemente empezar con algo pequeño. Un primer intento, una primera prueba, un primer cliente. Porque muchas veces es ahí donde el proyecto empieza realmente a existir. Si actualmente trabajas para otro negocio o para otra empresa, quiero que pienses en una frase que escuché hace un tiempo y que me parece que conecta muchísimo con este tema. La frase dice: si tu jefe te lo hubiera pedido, seguramente ya lo hubieras terminado.
y tiene toda la razón del mundo. Cuando trabajamos para alguien más, somos capaces de cumplir plazos, resolver problemas, terminar tareas difíciles y encontrar soluciones incluso cuando estamos cansados. Pero cuando se trata de nuestras propias ideas, lo postergamos. Lo dejamos para después, lo pensamos demasiado, esperamos el momento perfecto. Y a veces no es porque no podamos hacerlo, sino porque cuando el proyecto es nuestro, también aparecen muchas dudas. Nadie nos está exigiendo, nadie nos está poniendo esa fecha límite, nadie nos está diciendo que tenemos que hacerlo sí o sí. Pero justamente ahí está la diferencia entre tener una idea y construir algo propio. En algún momento tienes que decidir tratar tu proyecto con la misma seriedad con la que tratarías el proyecto de alguien más. En el próximo episodio quiero hablar de una etapa que muchas personas no cuentan mucho cuando hablan de emprendimiento. El momento en el que ya te decidiste pero todavía no sabes si podrás lidiar con dar la cara. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Esto es Cero Perfecto.